Mire, vamos a la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 16. Yo quiero leerle hoy varios pasajes, por eso quiero ir rápido. Dice, porque escrito está, sed santo, dice Dios, porque yo soy santo. ¿No? Algunos dicen, ¿por qué tengo que vivir una? ¿Por qué tengo que ser santo? Acá la palabra es clara, dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y como le decía en estos últimos tiempos, cuando el mundo está lleno de violencia, de corrupción, de maldad, unos contra otros, de pecado, ¿no? Cuando justamente nos toca hablar de santidad, hay personas que dicen o piensan que ya esto no existe, que ya esto no se practica, ¿no? Que ya era para antes. Pero si vamos a la palabra sabemos que no es así, ¿no? Lo que pasa que ahora, como la palabra nos enseña, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces vemos en la sociedad en que vivimos últimos tiempos, tiempos peligrosos, donde todo se ha corrompido, donde se han cambiado los principios, las normas, ¿no? La inmoralidad abunda a pasos agigantados. Yo hoy a veces me pongo a charlar normal con algunos jóvenes o personas, no exactamente de la iglesia, ¿no? En donde uno se mueve y ya me siento a veces charlando como, no sé, como una mujer de 90 años. Porque yo digo, wow, ¿qué pasa? ¿Cómo cambió todo tanto? Pero no para bien, ¿no es cierto? Porque vos le das algún consejo o le hablás de acuerdo a la palabra de la vida que Dios nos exige y nos pide con amor que llevemos. Y ya te miran como la prehistoria, ¿no? Que dicen, wow, yo dije, uy, ¿dónde estoy? Digo, mirá que no soy tan grande, le digo, y se ponen a reír, ¿no es cierto? Pero todo lo malo ahora, lo pecaminoso, parece tan normal que muchas veces las personas no conciben, y aún en Cristo les digo, no conciben vivir una vida de santidad. Sin embargo, es tan hermoso aprender a vivir esta vida de santidad. Podemos hablar y decir, sabemos que a través de Jesucristo, Él nos redimió, nos santificó, nos hizo santos y lo sabemos y qué hermoso que es esto. Pero ahora nos toca a nosotros decidir cada día frente a las personas que muchas veces piensan que esto es imposible por ahí de llevar a cabo y no es así porque no es nada difícil. Saben que Dios, sin embargo, nos está pidiendo como requisito vivir una vida de santidad. Vivir una vida de consagración. Por eso la palabra dice que recién leíamos, es santo porque yo soy santo. Santo sabemos que significa la palabra apartado, consagrado, dedicado. Podríamos ampliarla un poquito más. Libres de culpa, algo sagrado, persona virtuosa, persona fiel, persona limpia, pura, intachable, irreprensible. Santificar nos habla de dedicar a Dios alguna cosa, purificar, consagrar. Ser santos, separados exclusivamente para Dios. Ser moralmente intachable es estar separados del pecado y estar consagrados para Dios. Muchos lo saben ya todo eso, ¿no? Pero qué lindo es que Dios nos vuelva a hablar. Ahora, siempre damos el ejemplo, ¿no? Que cuando uno, por ejemplo, acá están los instrumentos de música, cuando es algo apartado, consagrado para Dios, ¿sí? Si estos instrumentos están apartados justamente para Dios, no los vamos a permitir o a llevar a un boliche, a una bailanta o que toquen, no sé, música que no pertenece y no es de Dios. ¿Por qué? Porque está apartado y consagrado para Dios. En la antigüedad, en el templo, ¿no es cierto? ¿Qué estaban? Los utensilios, las cosas. Estaba todo apartado. Era solamente para el uso exclusivo
de Dios. Ahora, ¿cuánto más nuestras vidas? ¿Cuánto más cada uno de nosotros debemos llevar una vida y estar completamente apartados para el uso exclusivo de Dios? Para aquel que un día murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, para redimirnos, para justificarnos, para hacernos santos, aunque no lo merecíamos. Él lo hizo por ese amor grande, incomparable e inexplicable. ¡Cuánto amor! Entonces, qué lindo que podamos entender como hijos de Dios que también fuimos llamados a vivir una vida de santidad y que no es difícil como muchos piensan, que no es imposible como muchos piensan, y que en el año 2016, ya terminando y entrando a un año 2017, yo te puedo asegurar que con Jesús se puede marcar la diferencia, que con Jesús se puede llevar una vida diferente, que es salud para nuestra alma, es refrigerio para nuestras vidas, y ahí es cuando vivimos realmente una vida feliz. El otro día estaba hablando con un muchacho casado que no es de aquí de la iglesia. Estábamos charlando, ¿no? Y en esa de las charlas yo le decía, ¿qué es lo que te puede hacer feliz? ¿Qué es lo que te puede hacer feliz? La familia es hermosa y es verdad, la disfrutamos. Nuestro cónyuge, nuestros hijos los disfrutamos. El trabajo, la casa, no sé, tu bienestar. Pero ¿sabes lo que hace completamente y plenamente feliz a una persona? Es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Eso hace al hombre y a la mujer una persona completamente feliz. Cuando entendemos que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, obedecer a Dios, a su palabra, llevar una vida que marca la diferencia, una vida que a Él le agrada, yo te puedo asegurar que parece que en el momento cuesta, parece que aún los familiares, la gente que te rodea no te entiende, parece que todo se vuelve en contra, pero cuando uno sigue firme, creyéndole a Dios, obedeciéndole, haciendo su voluntad, yo te puedo asegurar que vas a ser el hombre y la mujer más feliz sobre la tierra. Y eso no quita que pases dificultades, ¿eh? Eso no quita que pases problemas o circunstancias difíciles, pero Él está con nosotros y aún esa circunstancia difícil la pasamos con alegría, con gozo, porque sabemos que hay esperanza y porque sabemos que si Él está a nuestro lado, si Él va delante nuestro, Él se va a encargar absolutamente de todo. Qué lindo es aprender diariamente a tener esa plena confianza en Dios. A decirle, Señor, esto a mí me cuesta entregarte esto, me cuesta entregarte quizás lo otro, esto no me es muy fácil, pero yo confío en ti, descanso en ti, porque yo lo quiero hacer, decido hacerlo. Quiero cambiar, quiero ser transformado, quiero comenzar a llevar una vida de santidad, una vida que a ti te agrade, una vida que marca la diferencia, una vida apartada de toda clase de pecado. En Segunda de Reyes 5:1, dice, Naamán, general del ejército del rey Asiria, era varón grande de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero dice que era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así
Y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, yo soy Dios, que mate y de vida, para que éste envíe a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá él, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Fabar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño, dice la palabra, y quedó totalmente limpio. ¿Cuántas veces hemos leído, verdad, esta historia? Este hombre llamado Naamán, un hombre totalmente reconocido, un hombre valiente, un hombre fuerte, un general, un hombre guerrero, ¿no? General del ejército de Siria, un hombre, dice la historia y los comentaristas, muy queridos por sus vecinos, muy amado por su familia, según lo que cuentan, un hombre exitoso. Sin embargo, este hombre, frente a todo el éxito aparente en su vida, frente a todo lo que él estaba viviendo, que era un gran éxito, sin embargo, este hombre también se encontraba necesitado y también este hombre se encontraba justamente enfermo. Algunos dicen, algunos comentaristas por ahí que Naamán dice que quería esconder por vergüenza su lepra. Sabemos en la antigüedad qué les pasaba a aquellos hombres que eran leprosos, eran echados fuera del campamento, eran desterrados de su familia, de su lugar. Y este hombre, aunque tenía todo el éxito, por decirlo así, del mundo, un general, un hombre que había llegado al rango más alto de lo que podía llegar, sin embargo, era un hombre que estaba totalmente necesitado. Ahora, pensando en cada una de nuestras vidas, ¿cuántas veces nos encontramos en esta misma situación? ¿Sabe que usted podrá decir, bueno, pero la lepra era una enfermedad? ¿Sabe que en la Biblia la lepra justamente se compara con el poder destructivo del pecado? Se compara la lepra con el poder destructivo del pecado. Quizás, y gracias a Dios, usted no está enfermo ni yo de lepra. Pero si lo llevamos al plano espiritual y a la comparación que la Biblia también hace comparada con lo que es el pecado, así como la lepra en ese tiempo destruía totalmente el cuerpo, dice que hasta las caras terminaban desfiguradas,
¿no es cierto?, de todo cómo se iba descomponiendo el cuerpo por esa terrible enfermedad, lepra. Por eso eran ellos apartados en lugares donde nadie los podían tocar y ver, y luego morían con esa enfermedad llamada en aquella época lepra, ¿no es cierto? Ahora, así como destruía sus cuerpos, el pecado destruye nuestra vida. El pecado destruye nuestra alma. El pecado destruye nuestro ser. Y por qué no también nuestros cuerpos. Usted quizás no está con lepra, nada que ver, pero muchas veces vivimos situaciones que nos enferman espiritualmente, pecados que nos van destruyendo y muchas veces sin darnos cuenta, y tiene el mismo efecto destructivo. Podemos nombrar pasiones ocultas, situaciones ocultas, debilidades, tentaciones, pensamientos negativos, hábitos que traen vergüenza a nuestras vidas, y que muchas personas, hay situaciones, hábitos o cosas que le pasan que la quieren esconder. Así como se decía de Naamán, quería esconder que los menos que se enteraran de esa enfermedad y de esa lepra que estaba destruyendo todo su cuerpo. A veces hay cosas ocultas que el ser humano, que el cristiano está viviendo, ¿sí? Situaciones que les da vergüenza y dicen, no, pero esto no me va a pasar nada. Y siguen con esa clase de actitudes o de vida o situaciones, como les decía, algo que se avergüenzan. Pero al pasar el tiempo, eso cada vez se hace más fuerte y se hace evidente en las vidas y en los corazones. A Naamán llegó un punto que se le hizo tan evidente lo que era la lepra, que ya no podía esconderla más en su cuerpo. Ya era visible, no podía esconderlo más. ¿Cuántas veces, justamente por eso, esta semana de santidad o de santificación, de poder santificarnos para terminar, hermanos, un año realmente a cuentas con Dios y poder comenzar el año que ya falta tan poquitos días, sí, que está por comenzar en victoria? Un año abrazando realmente el camino de Dios, diciendo, Señor, yo quiero llevar una vida agradable a ti, una vida consagrada, una vida apartada. Quiero comenzar un año como a ti te agrada. Quiero dejar el pasado atrás. Quiero liberarme de todas esas cosas, aquellas cosas que me atan, que me han dañado, que me destruyen, que están guardadas. Puede ser la falta de perdón, puede ser la bronca, puede ser la ira, puede ser los celos, la angustia. Pero lo importante en esta noche es que Dios quiere comenzar a tratar dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. A veces, como este hombre, hay cosas ocultas que nadie las sabe, pero que Dios sí las sabe, que practicamos, que hacemos, que vivimos, y pensamos que esto, bueno, va a pasar o que no va a ser tan grave, pero que va destruyendo nuestra vida espiritual, que va destruyendo nuestro ser interior, aquellas cosas que terminan dañándonos, que al principio es como esta clase de enfermedad, solo es una mancha pequeña en la piel, pero pronto comienza a crecer más y más y más. A veces, hermanos, tenemos pequeñas cosas en nuestro corazón, de repente nuestro mal carácter, de repente una palabra áspera, de repente una mirada fuera de lugar, de repente una copa de más que no tenía que haber probado o tomado, de repente un chiste con doble sentido, de repente compartir cosas con amistades que no me edifican, cosas pequeñas que parece que uno no les da importancia, una mala decisión, pero que comienza como la lepra, con una pequeña mancha, pero que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y cuando nos damos cuenta, ¡wow!, nos tomó todo. Y cuando a veces reaccionamos, ya la destrucción es muy grande. Tantas cosas ocultas que
que se calla el ser humano en sí por vergüenza. Y el enemigo lo primero que hace es agarrarse, como enseñamos y hablamos en lo que es sanidad interior. Se toma de que no hables, no pidas ayuda. No, porque, ay, qué vergüenza, ¿qué van a decir de vos? No pidas ayuda, cállate. Y el enemigo se toma de eso para destruir la vida de esa persona. Naamán quería ocultar también su lepra. Qué dolor cuando hay eso que va avanzando oculto, pero de golpe se sabe la necesidad o lo que pasó o lo que sucedió. De repente sus criados, su familia, sus más allegados tuvieron que darse cuenta y enterarse que Naamán, aunque era un hombre tremendamente exitoso, querido por el rey, amado por su familia, respetados por sus vecinos, sin embargo era un hombre muy necesitado y estaba con una gran enfermedad que era lepra, que estaba destruyendo todo su cuerpo hasta la misma muerte. No lo pudo ocultar más. Sus más allegados se enteraron de todo lo que él estaba viviendo. Eso pasa cuando uno a veces quiere ocultar ciertas situaciones de vidas personales, diciendo no voy a pedir ayuda, no voy a correr frente a esto, no, porque me da vergüenza, porque tengo temor. Y el diablo se agarra, hermanos, de eso. Y qué dolor cuando nos enteramos de una infidelidad, qué dolor cuando nos traicionan, nos estafan o nos abusan. Hay abusos. Qué dolor cuando hay tantas personas en secreto, al ver el efecto destructivo espiritual de la lepra, llorando, vidas llorando. ¿Por qué? Porque espiritualmente, ¿qué pasó? Pasó a destruir no solo la vida de la persona que estaba cometiendo pecado, sino toda la familia, sino todo el contorno comienza a ser destruido. Algunos cristianos piensan que lo que practica no me afectará. ¿Qué pensamos a veces cuando tenemos situaciones dentro de nuestros corazones? Situaciones ocultas, pecados ocultos, hermanos. Porque al pecado hay que llamarlo como pecado. Algunos dicen, no digas palabra pecado, ¿viste? Porque es muy fuerte. ¿Y qué me quiere que lo llame? Pecado es pecado. Se terminó. Vos cuando tu hijo se equivocó, cometió un error o no te desobedeció, ¿qué le vas a hacer? Todo un vocabulario, una síntesis de cómo explicarle que no obedeció. Vení acá, no obedeciste y tomá, estas son las consecuencias. ¿O no es así? Entonces, ¿el pecado qué es? Pecado. Hay situaciones ocultas que muchos dicen, no me ven. No me ve mi familia, no me ven mis hijos, no me ve mi cónyuge, no me ve nadie, pero Dios te ve. Dios nos ve. Y esas situaciones ocultas, si no son tratadas a tiempo, si no reciben el tratamiento espiritual a tiempo, terminan destruyéndote. No solo a ti, sino todo lo que te rodea. Porque así es el pecado, así es el enemigo. Así trabaja él de esa manera. Pero ¿cuántas veces practicamos también cosas ocultas? Todo lo que ocultamos, ¿de dónde viene? ¿Viene de Dios? Hay dos reinos. ¿El reino de Dios o el reino de las tinieblas? No hay término medio, ¿sí? Cuando no estamos con Dios, ¿con quién estamos? Cuando estamos en lo oculto, cuando engañamos, cuando mentimos, cuando nos movemos en lo secreto, con cosas ocultas, con cosas malas, sabe que estamos participando también justamente de ocultismo. Aunque uno diga, no, no es lo mismo la palabra, es lo mismo. Estamos en lo oculto. ¿Por qué? Porque estamos siendo partícipe del reino de las tinieblas y no del reino de Dios. Por eso siempre enseñamos y decimos, no en los encuentros, que está el reino
de Dios, el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Pero muchas veces cuando el ser humano se convierte a Cristo, el cristiano, ¿sí?, todavía en el reino de Dios, que fue trasladado de muerte a vida y ahora está comenzando a caminar en este reino que es maravilloso, que es luz, que es santidad, que donde nada puede quedar oculto, y comienza a caminar y dice, pero a mí las cosas no me van tan bien, pero yo vengo a la iglesia, pero yo alabo, pero yo ofrendo, pero yo estoy. ¿Y qué pasa? Que parece que todo no me va tan bien. Pero ¿qué pasa? Que muchos, estando aún en el reino de Dios, siguen practicando las cosas ocultas que pertenecen al reino de las tinieblas. Entonces hay ataduras, todavía hay ligaduras, están atados al pasado, todavía hay lugares de su corazón que el enemigo tiene acceso. Y dice, mira, me dejó la puertita acá abierta, que yo puedo entrar y salir a gusto. Siguen con la falta de perdón, siguen con el odio algunos, otros siguen con la vida inmoral o promiscua, en lo oculto. Pero hay alguien que nos ve. Entonces por eso muchas veces decimos, pero no avanzo. Aquellos que ocultan, cuando hablamos de ocultar, es hablar de tapar, de engañar, de fingir, de aparentar algo que no es real. De esta forma no se resuelve nada. Lo mismo ocurrió con Naamán. No se resolvió nada hasta que se supo lo que realmente pasaba y Dios tuvo misericordia de él. Esta enfermedad a Naamán lo llevaría a la muerte. Aquella situación que se oculta, aquella situación que no se busca ayuda en Dios, si queda ahí oculta, si queda ahí guardada, te llevará a una muerte espiritual. Y eso nos separa completamente de Dios. Ahora dice que en la casa de Naamán había una jovencita que estaba ahí ayudando, que servía a la esposa de Naamán. Y esta joven le dijo a la esposa de Naamán, si mi señor fuera a Israel, allí habría un profeta que le sanaría. Su esposa le comunica a Naamán y Naamán crea esta palabra como leíamos la historia y le comunica al rey y el rey lo envía hasta Israel con todas las joyas, con todos los vestidos que leíamos para presentarse. Delante fue del rey de Israel, siendo que el profeta tenía esa palabra de sanidad para él. Ahora yo lo que rescato es que más allá de todo, Naamán escuchó a esta jovencita, que buscara a ese profeta que lo sanaría. Yo digo, nosotros, cuando estamos en esa situación difícil, ¿a quién escuchamos? ¿Consultamos realmente a Dios cuando estamos lidiando con cosas ocultas en nuestro interior, con pecados que sabemos que están mal, que van a traer destrucción a nuestra vida y a todo lo que nos rodea? ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿O qué voz escuchamos en nuestro interior? ¿Cuánta gente que no ha alcanzado sus sueños? ¿Cuánta gente que su potencial ha quedado sepultado en tumbas por la lepra espiritual? Porque el pecado les ha consumido, el pecado les ha destruido por no darle la oportunidad a Dios de que limpiara sus vidas, de que limpiara su corazón, de que se acercaran a Él, sabiendo que nuestro Dios es grande, es todopoderoso, que a través de Jesús hay perdón para nuestras almas, hay perdón para nuestros pecados, hay vida eterna, porque Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Si Él no nos condena, ¿quién nos va a condenar? Pero la importancia de presentarnos delante de Él, de que todo aquello oculto pueda salir a la luz. Naamán
para ser sano tuvo que zambullirse 7 veces en el Jordán. Ahora, como leíamos la palabra, Naamán se enojó porque dijo, ¿cómo en el Jordán? Un río, sí, ahí barroso, habiendo tantos mejores ríos, ¿sí? En Damasco dice, y él dijo, Habana y Fajá, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Dijo, no, ¿cómo me va a mandar ahí? Él esperaba que saliera el profeta Eliseo a recibirlo, como decía la palabra, que el profeta le pusiera la mano sobre su enfermedad, que orara a Jehová y que fuera completamente sano. Naamán quería que Dios lo hiciera a su manera, pero Dios le dijo, estás equivocado, lo vas a hacer a mi manera, Naamán. Porque Naamán tenía 2 clases de enfermedades. Una era la lepra y otra era el orgullo. Así que Dios le estaba diciendo a través del profeta Elías, Naamán, lo vas a hacer a mi manera y no a tu manera. ¿Cuántas veces queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios? ¿Cuántas veces nos pasa? No, Señor, mira, esto es así. No, yo quiero ser limpio, yo por supuesto quiero dejar toda clase de pecado, Señor, pero esto es así. No. Dios dice, no es a tu manera, es a mi manera. Es a la manera de Él, hermanos. Y cuando nos humillamos delante de Él y realmente lo hacemos a su manera, Él se glorifica tremendamente. ¿Sabe que el problema no era los ríos, tampoco era el agua? El problema era el orgullo y la desobediencia de Naamán. Ese era el problema por el cual estaba siendo tratado. Naamán en una de las formas estaba diciendo, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y hay cosas que afectan nuestras vidas tan profundamente, allá en lo oculto, donde nadie lo sabe, donde parece que nadie nos ve, las personas humanas, pero Dios sí nos ve. Cosas que hay ocultas, tan profundas en nuestros corazones, que solo Él lo sabe. Y Dios dice, eso quiero que me entregues, eso que nadie sabe, eso que solo vos y yo sé, dice el Señor. Esa lepra, ese pecado que te está matando, que no te deja avanzar, que te está destruyendo. Eso, dice Dios, es oculto, que a la apariencia de muchos tenés una vida de éxito, que a la apariencia de muchos sos exitoso, sos valiente, una mujer quizás esforzada, un varón, ¿no es cierto?, elogiado por los demás, amados por los superiores, pero que en lo oculto hay pecado que hay que sacar y que hay que entregarle a Dios, porque si no, va a destruir toda tu vida y eso destruirá toda tu familia y todo tu contorno. Dios quiere trabajar en esta noche en lo oculto, en lo profundo, en lo que nadie sabe, en lo que vos crees que nadie te ve. Ahí dice Dios, yo quiero trabajar y quiero que me lo entregues de una vez y para siempre, porque quiero, dice Dios, limpiarte. Quiero darte nueva vida, quiero que puedas entrar a una nueva dimensión en el poder del Espíritu Santo y que alcance los sueños que Dios tiene para ti. Que alcancen todos los propósitos y los proyectos que Dios ha soñado y ha diseñado contigo antes de la fundación del mundo. Y que solo el pecado puede frenar, que solo el pecado puede corromper, que solo el pecado puede arruinar. Y puede destruir y robarte las cosas maravillosas que Dios quiere hacer contigo. Diga conmigo, necesitamos ser limpios. Necesitamos, Señor, ser limpios. Vamos a hacerlo, Señor, a tu manera, no a mi manera.
Vamos a apartarnos de toda clase de pecado y a consagrarnos para Dios. Se ha perdido el verdadero concepto de lo que es la santidad. Santidad no es un conjunto de reglas, no son ritos, no son tradiciones religiosas. Santidad no es una moda, santidad es vivir una vida, un estilo de vida como vivía Jesús. Sed imitadores de Cristo. Llevar una vida que marque la diferencia, no al pecado, sí a Cristo. Sí se puede. Yo hoy quiero derribar en tu mente y en tu corazón toda mentira de Satanás que pone en los niños, en los jóvenes, en los adultos, que no se puede vivir una vida de santidad, que no se puede vivir una vida que marca la diferencia. Eso es mentira. Sí se puede. Si amas a Dios, se puede. Si entregas tu corazón al Señor, se puede. Si decides hoy por Cristo, se puede y es maravilloso. Es glorioso. Es único. Y te elevará a los niveles más altos de toda tu vida. No habrá nada que te pueda hacer vivir lo que se siente llevando una vida agradable a Dios, una vida apartada de santidad. Con nada de este mundo lo podrás experimentar. Atrévete a hacerlo. Es la cosa más maravillosa, más preciosa de la vida. 4, Naamán luchó contra la desintegración de su cuerpo. Con su propia carne, producto de esta lepra. Él tuvo que luchar, no le quedó otra. Luchó en contra de todo eso, luchó en contra de su orgullo. Proverbios, capítulo 6, versículo 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Cuando habla de los ojos altivos, justamente se refiere al orgullo. ¿Cuántas veces se lucha con esto? Quiero ir rápido. Síntomas del orgullo: cuando rehusamos escuchar a Dios, cuando aún rehusamos escuchar a nuestros pastores, a nuestros líderes, cuando rehusamos vivir conforme a la palabra de Dios, cuando te rebelas contra Dios y resistes al Espíritu Santo, cuando hay corazones duros y sensibles, cuando te apartas de los mandamientos de Dios, cuando sigues los pensamientos malos antes que escuchar a tu Creador, cuando sabes que estás equivocado pero sigues adelante como si nada te importara, como si nada sucediera, cuando perseveras en el mal, cuando desobedeces aún a tus padres, cuando eres sabio en tu propia opinión, infiel a tu cónyuge, a tu familia, eres infiel a tus principios, eres infiel a Dios. Cuando tratas de justificar tus errores y siempre dar reproche y juzgar a los demás. Cuando fingimos que todo está maravillosamente bien, cuando en realidad todo está mal. Cuando resistes la promesa y la presencia de Dios y solo te importa tu propia comodidad. ¿Con cuántas veces, con cuántas cosas nos sentimos identificados? Hoy Dios nos exhorta a todos, me incluyo, a todos Él nos exhorta. Y Él nos llama la atención en este año 2016, terminando diciendo: yo soy santo. Por lo tanto, ustedes deben ser santos. Somos santos por medio de Él. Pero cada día debo santificarme. Cada día debo decidir llevar una vida que marca la diferencia. Cada día debo luchar contra esa lepra espiritual, así como Naamán lo hizo. Fue entonces
Hermanos, cuando Naamán murió a su carne, obedeció al profeta, se zambulló las 7 veces y dice que cuando salió, ¿qué ocurrió? Ocurrió el milagro. Su piel era como piel del bebé. Quiero terminar con esto. ¿Sabe que el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida por medio de Josué, le tocaba habitar en casas que habían pertenecido a los cananeos? Estos antiguos moradores, sí, los cananeos, estaban llenos de amuleto, de idolatría, de fetiche, de hechicería, de ídolos. Pero ¿sabe los cananeos en sus casas dónde tenían toda esta clase de cosas? Sus casas, dice la historia, que eran de barro. Así que los cananeos en la tierra prometida, cuando entró ya el pueblo de Israel a tomar la tierra, los desalojaron para el pueblo de Dios comenzar a vivir ahí. Dice que los cananeos en sus casas de barro tenían entre medio de las paredes escondido todo lo que era idolatría, todo lo que era estatua, todo lo que nosotros hoy le llamamos santos, ¿no es cierto? Ellos lo tenían escondido entre medio de las paredes de barro. Usted entraba a su casita y su casita era normal, no parecía contaminada para nada. ¿Por qué? Porque todo estaba escondido detrás de las paredes. Supuestamente ellos lo tenían como que esos ídolos los iban a guardar del ataque del pueblo de Dios. Nada que ver, ¿verdad? Fue entonces cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dicen que si veía una mancha verde en la pared que brotaba, esto sería la señal donde tenían que llamar al sacerdote para que raspara y limpiara en la casa, las paredes, que estaba contaminada. Así que dice que el sacerdote venía y cerraba la casa 7 días y raspaba las paredes hasta que la mancha desaparecía y la casa era, ¿sí?, descontaminada. Ahora, había casas, cuenta la historia, que era tanta lo que había, tanta idolatría, tanta contaminación, que debían derribarla toda. No podían limpiar partes. Y dice que todo lo que encontraban, los ídolos, la hechicería, la brujería, todo lo que ellos tenían allí escondido, lo desarraigaban por completo y lo echaban fuera. Debían derrumbar toda la casa y erradicar de esa vivienda todo aquello que estos cananeos habían puesto. ¡Qué historia! Ellos tenían aparentemente todo bien. Vos entrabas a su casita y era normal, pero estaba toda contaminada porque entre medio de las paredes tenían la contaminación. En medio de las paredes tenían todo lo que era brujería, hechicería, sus ídolos. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia junto a la de Naamán? Que justamente es Dios aquel que quiere sacar todo a luz. Esas manchas verdes, por decirlo así, esas manchas de pecado que están ocultas muy dentro nuestro, para que puedas exterminarlas definitivamente. Hay cosas escondidas muchas veces en la vida, en tu vida, quizás en tu casa. Yo, hablando de esto, también pensaba, ¿no? Digo, bueno, en la antigüedad los cananeos eran muy astutos. ¿Por qué? Porque justamente la contaminación no estaba a la vista, estaba oculta dentro de sus paredes, las paredes de sus casas. Por fuera pensaba y se veía que todo estaba bien. Se veía la casa bien, se veía la casa normal por fuera, pero por dentro había una contaminación terrible. Estaba llena de maldiciones, de perversiones, de idolatría, trayendo a nuestras vidas, aplicándolo al mundo espiritual. Hoy no tenemos las casas como ellos, ¿no es cierto? Pero trayendo la enseñanza a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces vemos o sabemos o entendemos, mirando hacia adentro de nuestra vida, que es esta vida que es nuestra casa espiritual, que hay cosas ocultas que no le agradan a Dios y que no se las entregamos?
Y que Dios en su amor y en su misericordia hoy nos llama la atención y dice, entregámelo a mí, porque quiero hacerte libre de aquellas cosas ocultas en tu interior que solo vos y yo sabemos. Dios te dice, quiero que me la entregues en esta noche a mí. Quiero limpiarte, quiero limpiar tu casa, quiero limpiar tu vida. Si lo llevamos a lo humano, podemos decir cuántos guardan revistas en lo oculto pornográfica, películas obscenas, otras recordándome que todos los años, ¿no? Se hace también una limpieza en la casa por aquellos que son nuevitos y se convierten al Señor, tienen estampitas o tienen a veces santos, ¿no? O estatuas, otros le llaman. Sabe que muchas veces cuando me ha tocado hablar con nuevos tenían tremendos Buda en sus casas y le explicábamos que eso debían sacarlo, tirarlo, romperlo, pero no, me decían, es de un material muy caro, lo heredé de mi abuela, de mi tatarabuela. ¿Qué importa? Limpia tu casa de esa maldición. Limpia tu casa también, hablamos físicamente también en el área espiritual y en el área material, limpien la casa. Otros que a veces cuando se van de vacaciones y no saben, lo hacen a veces por ignorancia y compran en cualquier lado los famosos llamadores de ángeles, diferentes clases de piedra. ¿No le ha pasado que fue a algún lado y dice, esta piedra es la piedra de no sé qué porque te trae suerte para el amor y porque estaba? Yo cuando dice así, guardate la piedra con todas las piedritas, no quiero saber nada. No vamos a llevar a nuestra casa nada que la contamine. Cosas trabajadas. A veces la gente viaja por diferentes países y se desespera y no mira lo que compra y no mira lo que trae. Y hay cosas entregadas al ocultismo. Y dicen, sí, pero yo soy de Cristo, a mí no me pasa nada. Pero vos no estás sabiendo que eso justamente está entregado para deshacerte de eso. Entonces hay una puerta abierta y sentís opresión en la casa, a veces sentís lucha, decís qué pasa, me siento triste, me siento pesado, cargado, como le quieran llamar. ¿Y qué me pasa? Y hay pequeñas cosas abiertas, como los símbolos también cuando hablamos. Y el enemigo dice, abrió esa pequeña puertita, mirá, porque el enemigo es como las ratas, no tiene hueso, y se mete donde le damos lugar, aún que lo hagamos por ignorancia. Entonces, qué lindo es, ya terminando este año, hermanos, que podamos limpiar nuestra vida y también podamos limpiar nuestra casa. Esa música que se escucha a veces que tan distorsionada, secular, que digan lo que digan, muchos dicen, pero la música es uno solo y me vienen todo con una exégesis de la música y que no es mala escuchar la música mundana y que esto y que el otro. Yo le digo, mira, vení, cuando me dicen así, ¿no? Le digo, yo te voy a llevar cuando una persona se manifiesta. Y cuando le tenemos que hacer liberación porque ha escuchado música mundana. Y cuando le haces renunciar y la persona renuncia a eso y le pide perdón a Dios, la persona queda libre. Ahora, haceme una exégesis ahí y explícamelo ahí. Porque para explicar todo explicamos, pero vayamos a la realidad. Eso también es parte de nuestra santidad. Hermanos, tenemos que aprender a apartarnos de todo, no de lo que me conviene. De todo tengo que apartarme para Dios, para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué vamos a hacer con toda esa contaminación? Es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de tomar una decisión. Yo decido por Cristo. Yo decido por vivir una vida apartada y consagrada para Él. Yo decido hoy por sacar todo lo oculto que hay dentro de mí. Dejar delante del altar todas aquellas cosas
que están a veces escondidas o las que están expuestas, que contaminan mi vida, mi hogar, mi alma. Hoy quiero dejarlo todo a los pies de Cristo. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy Dios hace un llamado a todos nosotros, un llamado al arrepentimiento. Un llamado a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Un llamado al arrepentimiento. La gente hoy le gusta oír ofertas. Dios te va a dar, Dios te va a sanar, Dios te va a liberar, Dios te va a dar coche nuevo, Dios te va a dar casa nueva. Es verdad, Dios puede hacerlo, Dios prospera. No estoy en contra. Yo lo he vivido personalmente. Salíamos de la niñez de una pobreza extrema al ver cómo Dios quebró la maldición de pobreza en mi familia. Es verdad. Pero Dios no es todo oferta, 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 oferta. Hay demanda que no se predica más. Hay demanda y Dios nos llama al arrepentimiento. Esas cosas ocultas, esos pecados ocultos que están dentro de ti, esa lepra que te está destruyendo, que Dios lo sabe porque Él nos ve y nada hay oculto delante de Él. Eso dice Dios: hoy entrégamelo, porque quiero limpiarte. Quiero limpiarte. ¿Cuántos quieren que el Señor limpie sus vidas y sus corazones? Vamos a ponernos de pie. Aquellos que dicen: Señor, yo quiero que limpies mi vida. Mientras escuchamos una canción de adoración, corra aquí al altar. Vamos a orar todos juntos. Vamos a hacer un pacto con el Señor. Aleluya. Aleluya, pase al altar. Aquellos que quieren que el Señor los limpie, que limpie su vida, que limpie su casa, que quieren marcar la diferencia. Aquellos que deciden por Cristo, corra al altar, que todavía hay tiempo.